El caso Watergate, la retirada de las fuerzas estadounidenses de Vietnam, el auge del terrorismo, la crisis del petróleo por el corte de suministro de la OPEP, la renuncia de Nixon y el ascenso como primera ministra del Reino Unido de Margaret Thatcher son algunos de los momentos más importantes que marcaron el mundo político de los 70. Pero, ¿y en Latinoamérica? Hoy veremos los momentos más importantes de América Latina en los 70. Me presento, esto es Balance de Tiempo. La masacre de estos dos hechos tuvo como actor principal al Estado contra jóvenes estudiantes. La masacre de Corpus Christi ocurrió en la Ciudad de México en 1971, trayendo de nuevo la sombra de la matanza de 1968. En las calles de la capital, una manifestación estudiantil en apoyo a los estudiantes en Monterrey fue brutalmente reprimida por un grupo paramilitar llamado Los Halcones. Una manifestación que se tornaba pacífica hasta que el grupo paramilitar empezó a disparar con armas de fuego. En ese momento todo fue para peor. Los estudiantes se escondían en donde podían, pero para muchos fue inútil. Las calles fueron una masacre. El saldo fue de 120 estudiantes asesinados, a los que habían sobrevivido al ataque y llegaron heridos a los hospitales. Los halcones llegaron y los mataron dentro de la institución médica. En la película Roma de Alfonso Cuarón hay una escena que muestra momentos de ese suceso en aquel día. A diferencia de México, la Noche de los Lápices fue un hecho ocurrido bajo la dictadura de Rafael Videla en 1976 en Argentina. La noche del 16 de septiembre, luego de una protesta en el reclamo del boleto estudiantil secundario, 10 estudiantes de entre 16 y 18 años de La Plata fueron secuestrados en sus propios domicilios por militares. De ese hecho, solo 4 estudiantes lograron sobrevivir a las torturas que sufrieron durante su estadía en el centro clandestino del Pozo, mientras que los otros 6 estudiantes nunca se encontraron sus cuerpos. Bajo la dictadura desaparecieron al menos unos 250 estudiantes. En conmemoración a aquel suceso, todos los 16 de septiembre se celebra el Día de la Reafirmación de los Derechos de los Estudiantes. La muerte de Juan Domingo Perón significó un total cambio en la historia argentina. Así como lo fue su llegada, su retirada también lo fue, asumiendo el 23 de septiembre de 1973 en una Argentina con muy poco control, precios disparados, grupos guerrilleros en las calles, un peronismo en una guerra interna y una democracia que dependía de Perón como el único que se creía que podía manejar la situación. Su corto mandato fue signado por la esperanza para todos los sectores, pero mientras más pasaban los meses, esa esperanza se esfumaba viendo como Perón no era aquel tipo como lo pintaban las historias desde 1955, ni tampoco aquel hombre que iba a pacificar el país, sino el que adelantaba los problemas. El 1 de julio de 1974 fallece de un paro cardíaco asumiendo su vicepresidenta y esposa María Estela Martínez o Isabelita, con detrás del brujo López Rega, iniciándose un lento camino de agonía que terminaría con el golpe de estado de 1976 para iniciarse un periodo oscuro de la historia argentina, sin antes de esto dejando una devaluación del 160% y una situación aún más ingobernable que antes. La muerte de Perón significó un vacío político. Muchos confiaron en que iba a poder manejar la situación y poder frenar también el fantasma comunista. Su muerte fue que no se iba a poder manejar bajo la democracia. Para mucha gente era el hombre que había transformado la Argentina de país agrario a industrial, de sociedad injusta a justa. Para muchos otros era un dictador autoritario y demagogo que terminó con la disciplina fiscal y dándole el poder a gente incapaz y corrupta. Sin duda, fue una de las figuras más relevantes de la Argentina del siglo XX, manejando directa e indirectamente la política argentina desde 1946 hasta su muerte. Si con su aparición y la posterior formación de su partido arruinó el país o lo transformó para mejor, eso es un debate para otro video. El Canal de Panamá había sido construido en 1903 y estaba en posesión de los Estados Unidos debido a la firma del tratado Bunac-Barilla que le daba entera posesión del canal a cambio de migajas al pueblo de Panamá. Con el correr de los años y de un creciente nacionalismo panameño ante la presencia estadounidense en Panamá y de eventos como los de 1964 en que fueron asesinados 23 manifestantes ante la negativa estadounidense de izar la bandera panameña dentro de su territorio y el rompimiento de una bandera histórica, sí, el conflicto en el que murieron 23 personas fue también por esta bandera que se rompió. Dieron inicio a extensas negociaciones hasta que en 1970 se iniciaron formalmente. El Canal de Panamá es un punto estratégico comercialmente, une al Océano Atlántico con el Pacífico y es de suma importancia para el traslado de productos vía marítima. Quien controla este punto controla el paso entre estos dos océanos.
Con intensas negociaciones y después de unos largos años, el 7 de septiembre de 1977 se firmaría el Tratado Torrijos-Carter para la devolución del Canal de Panamá a su país antes de la entrada del milenio. Pese a una intensa oposición de sectores estadounidenses, el tratado logró ser aprobado en la Cámara del Senado, siendo esta una de las tantas causas de la derrota de Carter en 1980 por Reagan. En cambio, en Panamá fue fácilmente ratificado por la población, que lo veía como la mayor victoria desde su independencia. La transferencia definitiva de soberanía se llevó a cabo el 31 de diciembre de 1999 al mediodía, asumiendo la total responsabilidad del canal por parte de los panameños. Una victoria diplomática de gran magnitud de un país latinoamericano frente a Estados Unidos, que mostraba que a Estados Unidos en algo se le podía ganar además del fútbol. Estamos acostumbrados a procesos electorales disputados por varios candidatos y partidos, con resultados peleados o equitativos en la mayoría de los países. Bueno, esto no ocurrió en la elección federal de México de 1976, en el que el candidato del PRI, López Portillo, fue el único candidato para el periodo presidencial. Y los demás partidos, los tres partidos de oposición retiraron sus candidaturas por varias razones. El PAN no pudo acordar una candidatura y los extintos PAR y el PPS no se presentaron en protesta al injusto sistema electoral. Así, el domingo 4 de julio los mexicanos fueron a votar un solo nombre. El resultado fue una vergüenza. El PRI salió victorioso con el 97% de los votos. En palabras del expresidente Portillo, con que solo hubiera votado mi mamá por su hijo, hubiera ganado. Si bien el PRI estaba acostumbrado a ganar la presidencia con holgura y sin mayores problemas desde 1930, aquella elección representó un antes y después para las leyes electorales del país mexicano. Las reformas no tardaron en llegar y ya para 1977 comenzaba el periodo de transición democrática en el país, de un esquema de partido hegemónico a un modelo de pluripartidismo, así como también se permitió la publicidad a distintas fuerzas políticas en los medios de comunicación, la formación de coaliciones y abrir espacio en el Congreso para otros partidos políticos. En mejores palabras, aumentar el número de diputados de 186 miembros a 400 legisladores. El domingo 4 de septiembre de 1970 se llevó a cabo la elección presidencial de Chile. Tres fuerzas políticas competían: la Unión Popular, de izquierda, el Partido Nacional, de derecha, y la Democracia Cristiana, de centro. Con intensas campañas y contra todo pronóstico, la victoria se inclinó por Salvador Allende de la UP, por una diferencia de 40.000 votos. La Unión Popular, un conjunto de partidos de izquierda agrupados, había obtenido el 36,3%, mientras que la derecha obtuvo el 35% y los demócratas el 28%. Para el mundo de ese entonces el resultado fue conmocionante, porque manifestaba que por primera vez un candidato marxista llevaba el poder por la vía electoral en América Latina, muy diferente a la revolución de Fidel en 1959, que llegó por medio de las armas. Aunque Allende había sido el vencedor, no había obtenido la mayoría absoluta y tenía que negociar en el Congreso pleno para llegar a la presidencia. Para eso los demócratas, el tercer partido, a cambio de su elección le exigía algunos puntos básicos como las garantías constitucionales, la vigencia del Estado de Derecho y la educación independiente de toda orientación ideológica. Con este acuerdo entre demócratas y la izquierda, el 3 de noviembre de 1970 Allende juraría como presidente de Chile y como primer presidente socialista de Latinoamérica. Sus primeras medidas fueron la nacionalización de la minería, que provocó el enojo del gobierno de Estados Unidos, decidido a promover un golpe de Estado, que ya lo estaba haciendo desde el primer día, la reforma agraria y la estatización de áreas claves de la economía chilena. Su última medida fue suicidarse, disparándose en la barbilla el 11 de septiembre de 1973, en momentos de que se producía el golpe de Estado que daría paso al gobierno militar encabezado por Augusto Pinochet hasta 1990. Su gobierno duró 3 años y fue el único gobierno socialista que triunfó por la vía democrática en América Latina, provocando en la región un miedo de que el comunismo podía venir por la democracia, haciéndola más frágil y desconfiable de lo que ya estaba. En cambio, para otros fue la demostración de que el sueño socialista todavía se podía realizar. Una época de violencia excesiva y de fanatismos exacerbados. Opinar distinto o parecer que perteneces a algún bando podía significar desaparecer o que explote una bomba en tu auto a la mañana.
De un lado, jóvenes con el sueño utópico del cambio revolucionario que acabaría con las desigualdades y la oligarquía imperialista. Para eso había que tomar las armas y morir por la revolución. Muchos jóvenes entusiastas creyeron en ese sueño y se metieron en una causa que, sin saberlo, luchar contra aquel autoritarismo solo producía más autoritarismo en el Estado. Del otro lado, militares con el miedo del terror rojo y poco creyentes de la democracia vieron que la única salida era que gobiernen ellos para exterminar a la subversión y llevar a una sociedad más pacífica. Dicha guerra fue devastadora, tanto por las atrocidades cometidas por los regímenes militares que realizaron purgas de disidentes, secuestros políticos, desapariciones, torturas, violaciones y ejecuciones extrajudiciales, a veces de forma directa por parte de fuerzas militares y policiales, y a veces usando grupos paramilitares como la Mano Blanca de Guatemala, los Escuadrones de la Muerte de El Salvador o los paramilitares de Colombia. También el otro bando cometió gran cantidad de atrocidades y violaciones a los derechos humanos, como atentados terroristas, violaciones masivas de mujeres, secuestros y atentados homicidas como Montoneros o el RP en Argentina, el MIR en Chile, los Tupamaros en Uruguay, las FARC en Colombia, el Ejército de Liberación Nacional de México o el MRTA y Sendero Luminoso en el Perú son algunos de los movimientos guerrilleros que marcaron los 70 en América Latina. Tener un amigo y que de un día para el otro desaparezca o que un amigo de las Fuerzas Armadas sea asesinado era moneda corriente en esa época de violencia excesiva de partes de ambos lados. Con la amenaza del oso comunista y la doctrina de seguridad nacional impartida por Estados Unidos, Latinoamérica vivió un periodo de dictaduras militares, siendo los 70 su periodo de mayor apogeo. Para 1977 solo Venezuela, Colombia y Costa Rica tenían gobiernos democráticos en toda América. Si bien algunas dictaduras ya se habían producido en los 60 y 50, como Brasil en el 64, Perú en el 68 y Paraguay desde 1954, en el Cono Sur los 70 fueron teñidos de gobiernos militares. Ejemplos son Argentina desde 1976 hasta el 83, Chile desde 1973 hasta los 90, Bolivia desde el 71 hasta el 78 y Uruguay desde 1973 hasta 1984. El común denominador de estas dictaduras fue desconocer sus respectivas constituciones y el marco legal concordante, además del no respeto a los derechos humanos que, retocando el tema anterior, se implementaron estrategias de tortura y desapariciones forzadas viviendo momentos de miedo para las diferentes sociedades. A modo de ejemplo, en Argentina se estima que hubo unos 30.000 desaparecidos, en Chile hubo unos 3.000 fallecidos y en Paraguay se estima entre unas 3.000 y 4.000 víctimas. Con el pretexto del enemigo comunista y la débil democracia que existía en Latinoamérica, muchos militares vieron que la solución no era la vía democrática, sino que eran ellos mismos con el aval de Estados Unidos y su doctrina de la seguridad nacional. Tomar el control del gobierno y ser ellos los héroes que terminarían con los revolucionarios socialistas. La historia fue distinta, las sociedades en su mayoría los repudió y muchos fueron juzgados, altos generales condenados por violaciones sistemáticas de los derechos humanos, como lo fueron Rafael Videla y en cierta manera Augusto Pinochet. Ya para los 80 la sociedad había entendido que la solución ya no eran los militares, ni tampoco el sueño socialista del que hablaban muchos revolucionarios. La solución, para bien o para mal, si no se quería repetir los errores del pasado, era la democracia plena. Cuando Francia estornuda, toda Europa se resfría. Frase popular luego del Mayo francés en el 68. Mientras en Estados Unidos y en Europa occidental la sociedad y en específico los estudiantes protestaban contra el capitalismo, el imperialismo y la sociedad de consumo en los 60, ya para la siguiente década el incendio protestante poco a poco se apagaba. En cambio, en América Latina esto no ocurrió. La revolución en Cuba de Fidel por medio de las armas y la figura del Che Guevara inspiraban a los jóvenes para los cuales las protestas ya no eran suficientes contra el régimen autoritario. Había que llegar a otro nivel que fue la radicalización, empezando la lucha armada para la siguiente década. Del otro lado yacía la inspiración de tener el control absoluto sobre la sociedad, el sueño de una sociedad sin comunismo ni ideas revolucionarias. ¿Quiénes eran los soñadores? Jefes militares que si tenían que ir a la guerra contra el enemigo interno no iban a pensarlo dos veces. El resultado de tal enfrentamiento fue una década de guerrillas y golpes de estado. En el medio, las calles eran el campo de batalla para los revolucionarios y militares, y las personas que pasaban por esas calles, para ellos ya era cosa de todos los días. Finalizando, esto fue Balance de Tiempo. Si te gustó el video dale me gusta y compartilo. Si tenés alguna recomendación para mejorar, abajo están los comentarios que los voy a estar leyendo. No olvides suscribirte. Chao.